Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Lorca, vengo en la mañana del día de hoy a ocupar el puesto de nuestro decano, Ángel García Aragón. Me pidió el favor de sustituirle y yo, pues muy gustosamente, lo he aceptado. Quería agradecer a la organización de estas jornadas el hecho de haber contado con la presencia como moderación de uno de los componentes del Colegio de Abogados de Lorca. No me quiero olvidar, brevemente, porque vamos mal de tiempo, deciros que, bueno, en su nombre, en nombre del decano, que pide disculpas porque le ha sido imposible su asistencia esta mañana, porque tiene una serie de compromisos que atender y de verdad que le ha sido imposible. Termino esta pequeña introducción diciendo simplemente que, a raíz de los terremotos del 11 de mayo, el Colegio de Abogados de Lorca puso a disposición de todos los ciudadanos un turno de oficio específico, completamente dedicado a los problemas de los ciudadanos de Lorca y, bueno, simplemente decir que tuvimos un reconocimiento al mérito profesional por parte del Consejo General de la Abogacía. Bueno, sin más dilación, creo que es el momento de comenzar, ¿vale? Voy a presentar a los ponentes. Don Gregorio Pascual Santamaría. Buenos días, Gregorio. Es el jefe de área de riesgos naturales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España. Buenos días, Gregorio. Muchas gracias por venir. En segundo lugar, María Fernanda Arbaizar Barrios. Es la jefa de Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Saturnina Martínez Pérez. Buenos días, gracias por venir. Concejala para la Gestión y Recuperación tras el terremoto del Ayuntamiento de Lorca. Y falta por venir don José Luis García Fernández. Lo voy a presentar brevemente. Fue juez decano en Lorca, ahora ocupa un puesto de juez en la Audiencia Provincial de Murcia. Emilio Carreño Herrero no ha podido asistir por enfermedad y va a hacer su ponencia don Gregorio Pascual Santamaría. Gregorio, cuando quieras, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Os voy a pedir disculpas por dos cosas. Primero, porque la presentación de Emilio me la han pasado hace 3 días y hace mucho tiempo que falto del Instituto Geográfico Nacional y ya no sé cómo están las cosas. Básicamente voy a poner las imágenes y las comentaremos entre todos un poquito por encima. Y después, porque por problemas particulares, en cuanto acabe mi intervención, me tengo que ir. Con permiso del moderador, si queréis hacer alguna pregunta cuando acabe mi intervención y si no, todo el mundo sabéis dónde estoy, gpascual@procivil.mil.es y lo que queráis de verdad. Bueno, pues esta es la presentación que me ha dado Emilio, en la que su primera transparencia es la sismicidad desde el 1 de noviembre del 2011 hasta el 1 de noviembre del 2014. Donde se observa pues lo que ya todos sabemos y que esta es una de las regiones con mayor sismicidad del Estado español, que se suceden réplicas que básicamente y estadísticamente tienen dos características. Uno son conjuntos de enjambres con unos terremotos de parecida magnitud, que serían los ocurridos en esta zona, y otros normalmente un terremoto de gran magnitud seguido de la serie de réplicas. Lo raro, y este terremoto de Lorca, entre otras rarezas, tuvo la que además, o sea, de que no hubo un principal y una serie de réplicas, hubo un premonitorio, un principal y una serie de réplicas. Se une a todas las rarezas que ha tenido este terremoto y a la mala suerte que ha padecido Lorca. Por hacer una estadística desde lo que ha venido ocurriendo desde entonces, pues en la región de Murcia se han registrado 22 eventos con aceleración, es decir, que se han registrado en los acelerógrafos. Ha habido una máxima aceleración de 0,032 Gs en Fortuna, a 7,5 kilómetros del epicentro que generó esta aceleración. Y se registraron 459 eventos en este periodo y en esta zona con una magnitud máxima de 3,7 el 4 de abril del 2013. Esta es la red
de acelerógrafos que desde que yo dejé el Instituto Geográfico ha crecido enormemente. Me he quedado hasta sorprendido yo mismo de ver que hay una muy buena distribución de acelerógrafos en esta región, como no podía ser de otra manera porque es una de las regiones más sísmicas, lo que propicia que haya cada vez más registros de acelerógrafos, de acelerogramas, que son los que ayudan a que las investigaciones sigan prosperando. Como veis, se cubre prácticamente todo el territorio y hay 2 estaciones sísmicas de GPRS y en algún sitio, que no la veo ahora, sí, una estación VSAT. En Lorca capital, hay 2 estaciones de aceleración, la que registró el acelerograma que ha provocado tanta discusión y una aceleración máxima impresionante, y una estación de velocidad controlada por GPRS en La Vega, junto a un acelerógrafo también en La Vega. Contar, como ya lo sabéis y está ya a disposición de todo el mundo, que a raíz del terremoto de Lorca se aceleró la elaboración de los nuevos mapas de peligrosidad sísmica en España, que ya están a disposición de todo el mundo, están publicados por el Instituto Geográfico, que bajo mi punto de vista, porque participé en la comisión de control, se ha hecho de una forma, se ha metido prisa porque en realidad corría prisa, porque había una demanda social de que estos mapas salieran lo antes posible, y se ha hecho con una metodología en la que han participado a mi entender, todo el mundo que tenía posibilidades de controlar, comentar y decir. Si tenéis acceso al libro o lo miráis, si no me quiero extender más porque está en el libro y lo veis, pues se han realizado todas las experiencias que se podían hacer realizados, se han metido todas las zonificaciones que se podían haber metido y se ha asegurado desde a la escala nacional, que es para lo que se hace la probabilidad el análisis de peligrosidad, tenga las características. Y bueno, esto es un zoom a la zona para que se vea más o menos qué es lo que el nuevo mapa de peligrosidad el nuevo análisis de peligrosidad da para la zona de Lorca. Como además ha habido muchos comentarios sobre el tema y fuera ya de la charla de Emilio y de las diapositivas que me ha pasado, comentar que dentro de la Comisión para la Redacción de la Norma Sismorresistente, que se ha reunido por primera vez después de 8 años, hace 10 días, por problemas de gestión y de nombramiento de los pertenecientes a la Comisión de la Norma de Seguimiento, ya está en funcionamiento la Comisión de la Norma y se pretende que la nueva norma de construcción sismorresistente esté disponible antes de finales de 2015. Es lo que está previsto y lo que estamos tratando de exigir a los miembros del Instituto Geográfico Nacional, que son los responsables de la redacción de la norma. Entonces, bueno, aquí termino la presentación de Emilio y empiezo con la mía, con tu permiso. Sí, claro. Bueno, yo es que trato de ser muy breve y la he resumido. Planes de coordinación y apoyo. En realidad, la ponencia se titula Desarrollo del Plan Sísmico Estatal y los planes de coordinación y apoyo. La hemos preparado entre Lucrecia Alguacil, que dio una charla el primer día sobre cuál había sido la actuación de la Dirección General de Protección Civil y del Comité Estatal de Coordinación en el caso del terremoto de Lorca. Para seguir con los ámbitos estatales, ayer nos dio una charla Sofía sobre cuáles han sido las actuaciones a nivel del Gobierno central a partir
del terremoto de Lorca, y yo quiero hacer un análisis de futuro de hacia dónde vamos y en qué estamos trabajando dentro de la Dirección General y del Gobierno. Pretendo seguir este índice. Daré un conato de legislación muy rápido, porque tampoco da tiempo para nada. Hablar un poco sobre el Plan Estatal de Protección Civil, los planes de coordinación de apoyo que se definen en este plan estatal y en otros planes estatales, y a lo mejor, si me da tiempo, me extenderé un poquito más en el reconocimiento de áreas siniestradas, que es uno de los planes de coordinación y apoyo que marca que hay que hacer. Pero yo quería hacer una reflexión muy rápida, y permítaseme que se haga, aunque ya Sofía y otra interveniente habló que Lorca debe de ser resiliente, pero no solo ante los terremotos. Hay que tener en cuenta que año y 4 meses después, esto no chufla, ahora, Lorca sufrió unas inundaciones peligrosísimas que en la región generaron 10 muertos, uno más que lo que generó el terremoto. Y todavía en estas inundaciones se veían, no me ha dado tiempo a pararlo, se veían las marcas en los edificios que tanto han sido comentadas en estas jornadas. Bueno, no es cuestión de pasar todo el vídeo, que es de una televisión local de Lorca, que lo tienen en multitud de sitios, y que simplemente quería llamar la atención de que la resiliencia es, de momento no la separamos por riesgos, debe de ser para todos los riesgos. Bueno, pasamos entonces, sin más, ya al índice que les he comentado, y quería hacer hincapié en que la legislación de protección civil, muchos de los comentarios y de los conceptos que se han expresado en la sala, pues está recogida. Lo que hay que hacer es desarrollarla, no inventar cosas raras y atenernos a la legislación. Y que la legislación viene separa, la norma básica de protección civil de 1992 separa claramente dos tipos de riesgos: los riesgos genéricos, que se atienden con los planes territoriales, y los riesgos específicos, que se atienden con los planes especiales. Para atender a los planes especiales de protección civil se definen unas directrices básicas que no son más que unas guías para decir cómo han de hacerse estos planes, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico como a nivel municipal. Y las responsabilidades de cada uno. El Estado tiene que hacer su plan estatal, las comunidades autónomas que tienen que hacer plan, que no son todas las comunidades autónomas, para todos los riesgos. Para el riesgo sísmico, Castilla-León no tiene que hacer plan porque no tiene terremotos, pero sí tiene que hacer de inundaciones, y Murcia, por supuesto, de los dos. Y en esos planes de comunidad autónoma se deben definir qué municipios y con qué características debe de hacer su correspondiente plan estatal, atendiendo a la peligrosidad, a la probabilidad de ocurrencia, a las características a las características sociales del municipio, etcétera. Como iba a ser un resumen muy rápido, se queda ahí, porque si no, no nos da tiempo para más. Rápidamente también hablar del Plan Estatal de Protección Civil, que fue una resolución de la Subsecretaría de Interior del 29 de marzo del 2010, que manda la publicación de una ¿cómo se llama esto? De una nota, de un acuerdo del Consejo de Ministros realizado el 26 de marzo del 2010. Llegamos justitos porque luego viene el terremoto de los 50 años y, bueno, pues a Dios gracias teníamos tanto el plan Sismimur, que llevaba bastante tiempo en desarrollo, como el Plan Estatal de Protección Civil. El plan estatal se caracteriza como un plan director, es un plan de planes en el que establece, aparte de las competencias del Estado, la situación, en base a lo que establecen las directrices básicas de protección civil y las guías para hacerlo, las situaciones de nivel 2, responsable de la comunidad autónoma, caso de que la emergencia supere a los medios y recursos que pueda aportar la comunidad autónoma, de nivel 3, en cuyo caso la gestión sería estatal, pero se queda perfectamente definido esto y establece una serie de pautas de lo que hay que seguir haciendo
y de lo que se debe establecer. Entre otras, el sistema de información sobre fenómenos sísmicos, que ya está, vamos, que se va desarrollando sobre la marcha. Ya tenemos lo voy a enseñar a continuación, un procedimiento operativo con la Red Sísmica Nacional, en el que básicamente incorpora los datos de las nuevas tecnologías, los avisos mediante Twitter, la generación de páginas específicas, porque el problema que tenemos es que las páginas del Instituto Geográfico Nacional, en caso de una emergencia grave, se colapsan. Y entonces, para Protección Civil, pues ya existen unas páginas específicas sin publicidad y con acceso directo solo a los técnicos de Protección Civil. Esto está establecido en un procedimiento operativo que no está desarrollado del todo, pero se va desarrollando poco a poco. Otro de las cosas que se establecen en el Plan Estatal de Protección Civil ante los distintos riesgos, no solo ante el sísmico, es los planes de coordinación y apoyo. En realidad son los planes que aseguran la máxima efectividad en la realización de las funciones específicas consideradas prioritarias para cada riesgo. El objetivo fundamental es asegurar la aportación de medios y recursos en cualquier parte del territorio español, independiente de la titularidad, ya sea autonómica, estatal o municipal. Es decir, que si se me ocurre, para el terremoto de Lorca, si hubiera necesitado una perforadora de 5.000 metros que solo tiene la empresa X en Navarra, pues desde los efectivos de los planes de coordinación de apoyo debiéramos de ser capaces de, a través del Comité Estatal de Coordinación, proporcionar ese medio extraordinario que se necesita. Y evidentemente, para alcanzar este objetivo principal, pues es necesario hacer una estimación de necesidades para cada uno de los riesgos, identificar los medios y recursos necesarios para cada uno de los riesgos y el establecimiento de procedimientos para movilizar los medios y recursos, la definición, los criterios, etcétera. Bueno, dentro de todo esto, en los planes estatales de protección civil ante riesgos naturales que están aprobados y funcionando, inundaciones, sismos y volcánico, aunque se irán añadiendo alguno más, y también químico y nuclear, pues se listan todos estos 15 planes de coordinación de apoyo que hay que desarrollar para que realmente los planes estatales de protección civil sean efectivos. Rápidamente, el reconocimiento de áreas siniestradas, salvamento y rescate, evacuación y albergue. En negrita están los ministerios a los que se les ha asignado la coordinación, y esto se ha hecho con posterioridad a la publicación del plan, porque nos dimos cuenta que todos los planes de coordinación y apoyo se repiten en cada uno de los planes. Entonces nos pareció mucho más eficaz administrativamente desarrollar un plan de coordinación y apoyo que abarcara los distintos planes de los riesgos. Me da miedo que me esté pasando el tiempo. Tienen ahí puestos quiénes son los coordinadores de los distintos planes. Esto no se lee nada y entonces es para justificar la medida que he comentado anteriormente, de que tanto el plan de terremotos como el plan de volcanes como el plan de inundaciones configuran un plan de coordinación y apoyo de valoración de áreas siniestradas. Y, bueno, pues lo lógico es vamos a hacer un único plan de coordinación y apoyo de valoración de áreas siniestradas que contemple los 3 posibles escenarios, pero que sea un único y que probablemente sea bastante más eficaz y dé mejor ayuda a los comités estatales de coordinación. La elaboración se ha hecho mediante grupos de trabajo a los que se ha invitado a todas las personas que han querido pertenecer. Y a lo mejor no hemos llegado a todo el mundo, pero bueno, esta es la repetición de la anterior, un poquito más disgregada, porque hemos incluido en todos los planes, en todos los grupos de trabajo que elaboran los planes de coordinación y apoyo, siempre hay alguien de la Dirección General de Protección Civil. Si no es el coordinador, es un secretario del grupo de trabajo. Este es el proyecto de plan de coordinación de apoyo de reconocimiento de áreas siniestradas que tuve
que he coordinado yo. Está elaborado, es un borrador que admitiría todos los cambios, porque es un borrador y que admitiría incorporar muchos más temas de los que tiene, y en particular la semana que viene yo tengo una gran cantidad de trabajo porque muchas de las cosas que se han dicho en estas jornadas debo incorporarlas como bibliografía a este proyecto del Plan de Coordinación y Apoyo. Estos han sido los miembros que han trabajado en la elaboración de este Plan de Coordinación y Apoyo, de valoración de áreas siniestradas, gente del Instituto Geográfico Nacional, en las dos vertientes, la sísmica y la de conocimiento del territorio, de la Dirección General del Agua, de la UME, de nosotros, de la Dirección General de Protección Civil. Hemos invitado a gente de la Dirección de la Vivienda y, desgraciadamente, se disculpó el técnico y no hemos podido contar con ellos, lo que ha dejado cierto hueco que en algún momento tendremos que llenar, porque un experto... termino, porque me dice el coordinador que me he pasado, creo que todavía, pero bueno, lo que queráis. Únicamente, una cosa, se me ha olvidado, en ese grupo de trabajo también han participado 2 expertos del Lorca y hemos recogido todas sus sugerencias, que son Alejandro y Paco. Y hemos recogido todas las sugerencias y dentro del Plan de Coordinación y Apoyo hay un anexo en el que define de forma que se ponga de cláusulas administrativas para contratarlo, la elaboración de un sistema para evaluar de forma automática las áreas siniestradas. Y ya está. Muchas gracias, Gregorio. Perdona que te haya interrumpido. Si quiere, abrimos rápidamente un turno de preguntas. Si alguien está interesado. ¿No hay preguntas? Pues nada. Gregorio, muchas gracias. Pues perdonadme, pero... Y ya está. Muchas gracias. Lo tienes ahí puesto. Gracias. Sí, tiene la palabra doña María Fernanda Arbaizar Barrios. Nos va a hablar sobre la revisión Sismimur a partir del terremoto de Lorca. Cuando quiera, María Fernanda. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta iniciativa, sobre todo al Ayuntamiento de Lorca, porque creo que, sobre todo para la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, nos abre una puerta que muchas veces nos cuesta a nosotros mismos abrir, es decir, llegar a un montón de foros distintos. No me voy a enrollar mucho porque voy a hablar de la revisión del Sismimur, pero que de alguna manera ya se ha hablado a lo largo de estos 3 días. Porque ha sido partícipe esta mañana los equipos de investigación que han realizado la revisión del riesgo sísmico y todos los grupos de acción que han expuesto sus experiencias en el terremoto de Lorca y que lo único que hemos hecho nosotros ha sido recogerlas, ordenarlas y protocolizarlas.
Empiezo pues por hablaros un poco del Plan Sismimur, que ya sabéis todos que es el plan especial de riesgo sísmico en la región de Murcia y que fue aprobado en el 2006. Cuando se hizo este plan, pues realmente sí que era pionero, porque teníamos 2 planes más aprobados dentro de España, pero este fue el que estableció una metodología para el análisis del riesgo que ha servido de alguna manera como modelo para el resto de los planes. Y nosotros estábamos muy orgullosos de él. Considerábamos que teníamos un conocimiento relativamente profundo, entre comillas, de cuál iba a ser el terremoto más probable, no el que solo puede ocurrir, sino el más probable que nos pueda ocurrir en un cierto tiempo corto, 4, 5 años, 6 años. Pues bien, después del terremoto de Lorca nos dimos cuenta de que había muchas cosas que salían fuera de nuestro cálculo y de la experiencia de una emergencia que tal vez ha sido la emergencia más larga, no sé si la más difícil, pero la más larga para la Dirección General. Ayer hablaba María, el arquitecto del ayuntamiento que estuvo aquí, hablando de que ellos todavía seguían dedicando el 90% de su tiempo a la emergencia, al terremoto de Lorca, y que de alguna manera lo seguían viviendo. Y había gente del grupo de evaluación de daños que ellos habían vivido 11 días como una de las experiencias más intensas de su vida y que consideraban que eso les había marcado. Pues bien, para la Dirección General esta emergencia acabó, de alguna manera, físicamente, el 31 de octubre de ese año, es decir, 5 meses después, cuando se consiguió cerrar el campamento de damnificados que todavía teníamos de población que no había podido tener una vivienda. Y eso fue una experiencia bastante larga. A partir de entonces ha habido un equipo, del cual aquí tenemos representados a 2 de ellos, el jefe de sección de planes y el técnico especializado en riesgo en riesgo sísmico, que han estado trabajando en una labor de empuje que ahora os intentaré explicar y que es una labor muy complicada y muy difícil. Por un lado, hemos tocado, de todos los temas que se tocan dentro del plan Sismimur, hemos tocado estos 3 elementos, que son el procedimiento de actuación. Lo que hicimos, una vez que pasó el terremoto y que nosotros más o menos ya nos tranquilizamos también, pues fue reunir a todos los intervinientes, a todos los estamentos representativos intervinientes en el terremoto. Y los reunimos por actividades, por decirlo de alguna manera. Nosotros los llamamos grupos de acción, los que se dedicaban a la intervención, al orden, al apoyo logístico, a la evaluación de daños. Y con eso, con sucesivas reuniones, pues les fuimos escuchando y fuimos recogiendo todas aquellas experiencias que habían vivido y cuáles eran las soluciones que aportaban. E intentamos conseguir un documento consensuado entre todos para que todo el mundo hiciera eso suyo. Y eso es muy importante, porque el plan Sismimur estaba muy bien, pero todos sabemos que el papel lo aguanta todo, ¿vale? Se editó un libro, el libro fue ampliamente difundido, se colocó en la web, todo el mundo que estaba interesado lo podía bajar y de vez en cuando nosotros hacemos pequeños cursos, seminarios, para los propios técnicos de la Administración que sepan qué riesgos hay en la comunidad y a qué tienen que hacer frente. Pero parecía que eso era una cosa de protección civil. Nadie se sentía implicado en eso. Hemos necesitado tener un terremoto, pero bueno, así va el golpe las emergencias van a golpe de emergencia. O sea, nosotros, si tenemos una gran inundación, pues nos desarrollamos en inundaciones, si tenemos un terremoto, nos desarrollamos en terremotos. Que no debería de ser así, pero bueno, y esperemos que nuestra memoria histórica sea un poquito más larga de lo habitual para seguir teniendo estas iniciativas. Pues bien, este trabajo que empezó en el 2012 es lo que ha acabado ahora y lo que de alguna manera hemos intentado plasmar en este plan. A raíz de esas conclusiones vimos pues, que nuestra estructura organizativa podía ser ligeramente modificada, o bien porque aplicábamos legislación que a posteriori de la aprobación del primer plan había sido aprobado, o bien porque realmente veíamos que el funcionamiento podía mejorar con estas modificaciones. Y por otro lado era cómo no recoger el inmenso laboratorio que ha sido el terremoto de Lorca. O sea, si algo bueno nos ha aportado el terremoto de Lorca es que ha sido un terremoto pues, que ha sido muy monitorizado, muy seguido, ha aportado una cantidad de información que, aunque no tengamos grandes cambios realmente, pero sí que nos tenemos que poner pues, a la altura y recoger todos estos nuevos conocimientos.
Evidentemente no voy a entrar en este tema porque básicamente todo el equipo que realizó el primer estudio era el equipo de Belén Benito, que está aquí, conjuntamente con el equipo de arquitectura especialista en vulnerabilidad, que el representante es Patrick Murphy, con colaboración importantísima del IGME, y todos ellos han trabajado en conjunto, hicieron el primer estudio de riesgo sísmico y ahora han actualizado este riesgo pues con los nuevos conocimientos. Básicamente es un análisis de la peligrosidad, de la vulnerabilidad, incluyendo la exposición, obtener los daños y, por lo tanto, el riesgo. ¿Qué es lo que se ha incluido? Pues no voy a hacer hincapié en esto porque ya lo han incluido anteriormente, ¿no? Y con muchísimo mayor detalle, ¿no? Pero, evidentemente, si nosotros hacíamos un análisis del parque inmobiliario de la región de Murcia, que se hizo en el 2001, pues del 2001 al 2011, ha habido un incremento del parque inmobiliario brutal. Toda la expansión constructiva que ha habido hasta el año 2008 ha sido tremenda. Pero además de eso recogimos pues, la nueva zonificación que hizo García Mayordomo para poder incluir los nuevos conocimientos que tenemos sobre fallas activas. También los catálogos de movimiento fuerte. En fin, en esto no me voy a meter, pero lo que se ha intentado es obtener unos estudios que se acerquen más al terremoto que hemos sufrido. Pues bien, de los resultados que se obtuvieron, pues hemos visto que esto no sé si podemos tener aceleraciones en el entorno de Lorca o en el entorno de Murcia de 0,24 Gs, y si hacemos una comparativa con los estudios que teníamos en el primer análisis, en el primero que hicimos en el RISMUR, hablábamos de que teníamos unas aceleraciones de 0,10 o 0,11 en roca, o sea que con los nuevos estudios se duplican. Si vemos este corredor, que yo lo llamo el corredor del Guadalentín, porque realmente es que sigue el Valle del Guadalentín y luego continúa con el río Segura, nosotros estamos viendo que en esa franja, si hacemos una comparativa entre las aceleraciones que se obtuvieron en el RISMUR 1 y en el RISMUR 2, se incrementan, que llegan a ser un incremento de hasta 0,15 Gs. Entonces, verdaderamente es importante, sobre todo para las poblaciones que se encuentran cerca de las fallas activas, pues las velocidades que se pueden esperar para un terremoto medio en un periodo de tiempo corto. Bueno, pues si hablamos del efecto local, hablamos de que en el terremoto de Lorca se llegó a registrar 0,36 Gs, que era algo que estaba fuera de todo lo calculado, y aquí, bueno, pues vemos que los resultados es que podemos llegar a 0,38 G. Lo aterrador de todo esto es que no estamos hablando de un gran sismo, ni estamos hablando de paleosismos, ni nada, ni de magnitudes 6,5, sino de una magnitud 5, pero si nosotros vemos que ese corredor famoso del Guadalentín tenemos poblaciones como Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama, Alcantarilla, Murcia, y seguimos así, ¿qué es lo que podemos esperar? Y si tenemos en cuenta que la ciudad de Murcia se encuentra en una zona, en un lecho aluvial, pues evidentemente tenemos una peligrosidad altísima en Murcia y en todas las ciudades que lo rodean. Entonces, esto no es una cosa para la Dirección General de Protección Civil, no, es que tiene que llegar a los ayuntamientos, y los ayuntamientos tienen que hacer suyo que lo que ha ocurrido en Lorca puede ocurrir en cualquier sitio. Pero no solo los ayuntamientos, también la comunidad autónoma en sus distintas vertientes. Es decir, ordenación del territorio no lo puede obviar, ni lo puede obviar vivienda, ni lo puede obviar un montón de gente. En fin, cuando hablamos de la vulnerabilidad, pues se han aplicado dos metodologías, la que se aplicó anteriormente y otra nueva, RISCUE. Se han obtenido pues otra serie de clasificaciones, y lo único bueno, este mapa anima mucho porque se ve que la vulnerabilidad baja, al menos en las nuevas edificaciones, pues o sea, hay muchísimo más color verde que el resto. Pero no quiero centrarme en esto. O sea, se habla de daños, en este nuevo estudio se habla de edificios con daños y viviendas con daños. Y todo esto, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da un escenario de qué es lo que podemos esperar próximamente. Y a qué es a lo que nos tenemos que dimensionar. Si seguimos, pues nuestra estructura organizativa, si veis el SISMIMUR 1 y veis el SISMIMUR 2, he reflejado en verde lo nuevo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha habido legislación nueva que pues, por ejemplo, hacía que los forenses y la policía científica estuviera metida dentro de lo que nosotros considerábamos el grupo de orden. Pues hemos considerado que era más operativo darles una cierta independencia y establecerlos como un grupo independiente.
que el grupo de investigación sísmica estaba incorporado dentro del grupo de evaluación sísmica. Y el grupo de evaluación sísmica era un grupo, un pupurrí de todo, con evaluación de daños, con seguimiento sísmico, etc. Eso tampoco tenía mucho sentido. Los organismos que hacen el seguimiento sísmico pues tienen que dar y elaborar una información desde sus instalaciones y llevarla hacia la cabecera, como si dijéramos, hacia la coordinación de ese plan. Y bueno, pues en esta nueva estructura se ha creado el grupo específico de evaluación de daños, que es donde aquí se ha echado el resto. O sea, hemos comprobado que aunque sobre el plan estaba ya perfectamente definido, no estaba desarrollado. Y es más, es que el coordinador de ese grupo, pues el pobre es que casi no sabía que él tenía que ser el coordinador de ese grupo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, aunque nosotros intentamos implantar este estudio y darlo a conocer, muchas veces llegamos a la parte política, y la parte política cada 4 años cambia. Necesitamos llegar al técnico que está ahí siempre y que va a asumir esto. Bueno, pues hemos tenido 2 años de trabajo muy intenso en este tema y al final lo que se ha hecho ha sido una colaboración extraordinaria entre todos los que intervinieron y un convenio que tal vez ha sido el convenio más complicado que se ha hecho en la comunidad autónoma. ¿Por qué ha intervenido? La comunidad autónoma, con la Dirección General con responsabilidad en vivienda, con la que tiene responsabilidad en protección civil, y además de eso, pues los colegios profesionales de caminos, de arquitectos técnicos, el alcalde de Murcia, el alcalde de Cartagena, el Consorcio de Extinción de Incendios, la UCAM, la Politécnica de Cartagena. Entonces, se ha hecho a tantas bandas y todo el mundo ha aportado. ¿Qué es lo que se ha hecho con eso? Pues se ha elaborado primero una guía técnica para la evaluación de daños, se ha hecho un protocolo de activación, un protocolo de actuación, unas fichas, se ha hecho un curso de formación. Ese curso de formación se ha metido, por un lado, en la Escuela de Administración, ahora no se llama así, pero bueno, la escuela que forma a los técnicos de la comunidad autónoma, tanto regionales como locales, pero de forma continua. Esto ya va a estar todos los años. Y, por otro lado, ese mismo curso se da a través de los colegios profesionales con una ayuda que da la Dirección General, comprometiéndose a formar todos los años a 30 técnicos. Al final, pues tenemos 120 técnicos al año que una de dos o va ampliando esa base de datos y ampliando ese grupo de técnicos reconocidos o se tendrá que ir perfeccionando y mejorando este curso. Y bueno, y este curso, con este temario, esta guía técnica, va a ser publicada dentro de nada, para que además sea un manual de uso. Por otro lado, bueno, pues lo que os estaba comentando antes de aplicar la legislación vigente, se ha aplicado el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y Policía Científica en sucesos de múltiples víctimas y el de actuación judicial en supuesto de grandes catástrofes, que fueron aprobados a posteriori del primer plan. Y el grupo sanitario. ¿Qué es lo que se ha hecho con el grupo sanitario? Pues ya habéis escuchado el primer día, las quejas o los problemas que se han encontrado en los hospitales, que se evacuaron de forma espontánea, la falta de comunicación entre las ambulancias, etcétera. Pues al final lo que se ha hecho, esto no es un convenio porque es entre consejerías de la misma administración, pero se ha hecho un acuerdo entre la Consejería de Presidencia, que tiene las competencias de Protección Civil, y la de Sanidad y Política Social, y se ha hecho el Plan Sectorial Sanitario. Existían planes sectoriales que nosotros habíamos hecho, pero es muy distinto que alguien que se dedica a hacer planes de emergencia haga planes como churros y llegue y diga, tome usted, este es su plan que además funciona y está de acuerdo con sus capacidades, pero no lo hace suyo, no lo hace suyo. Entonces, al final, tenemos que hacer que todos estos planes sectoriales sean del propio interviniente. Entonces, con nuestra ayuda, con nuestra colaboración, lo que se ha hecho es empujar a esta consejería para que haga su plan. Por otro lado, por ejemplo, por un lado iba la parte asistencial y por otro lado la parte de salud pública. Pues eso nos hemos dado cuenta que no puede ser así. En el grupo de evaluación de daños teníamos por un lado patrimonio histórico, que era como si no existiera, y por otro lado edificación, viviendas. Todo eso se ha unido para que su activación sea conjunta, para que su organización sea conjunta, aunque unos especializados en una cosa y otros en otra.
¿Y qué nos queda pendiente? Pues nos queda pendiente otro acuerdo con la misma consejería, que nos dijeron darnos un poco de cuello, para actualizar un plan que estaba aprobado del 2002, que realmente era un plan muy bueno, pero que la consejería nunca hizo suyo. Y entonces, pues cuando activamos el campamento de damnificados, nosotros montamos con la colaboración de UME, del Ayuntamiento, con un montón de gente, montamos un campamento de damnificados de carácter permanente, el de la Torrecilla, que se abrió el 17 de mayo y se cerró el 31 de octubre. Pues hasta el 1 de junio estuvimos nosotros haciéndonos cargo de ese campamento, pero claro, ya no estábamos en situación de emergencia máxima. Y ese campamento se lo pasamos a la consejería con competencias en servicios sociales. Claro, cuando les dijimos, este es su plan es suyo y está aprobado desde el 2002, casi se pegan un susto que se mueren. Es que no sabían ni cómo, y periódicamente se lo dábamos, y ellos lo tienen, y periódicamente se les formaba. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Claro, lo que se va a hacer es decirles, no señor, ustedes tienen que volver a hacerlo, pero lo tienen que hacer como plan suyo. Nosotros estamos detrás, nosotros esos planes van y vienen hasta que consiguen ellos acabarlos, pero es una cuestión suya. Y luego estos planes tienen que ser homologados por la Comisión Regional de Protección Civil, porque son planes de alguna manera de protección civil. Pues bien, esta ha sido nuestra labor, que nuestra labor continuará, que la ventaja es que estos son trabajos que ya se quedan y que servirán para otras emergencias, porque como ha dicho antes Gregorio, Lorca últimamente es la ciudad de las 7 plagas. O sea, tuvimos un terremoto que hizo un daño horrible en el casco urbano y al año siguiente tuvimos una inundación que se cargó lo que no se había cargado el terremoto. O sea, que es que era tremendo. Pues estos grupos de evaluación de daños valdrán, el plan sanitario valdrá exactamente igual o el de abastecimiento y albergue igual. ¿Cuáles lecciones aprendidas sobre este tema? Pues hay que ver la parte buena. El terremoto de Lorca yo creo que ha marcado un antes y un después en los estudios de sismicidad. Entre comillas, ha sido un gran terremoto que ha sido monitorizado y eso nos ha permitido desarrollar a los investigadores una serie de nuevas metodologías que nos van a permitir acercarnos más al conocimiento. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que este conocimiento que tenemos ahora tenemos que ser capaces de hacerlo llegar. Eso es fundamental y que se recoja donde se tiene que recoger. Lo que está hecho, pues podremos intentar asumirlo, mejorarlo en la medida de lo posible, pero lo que está por hacer es donde tenemos que incidir. En cuanto a la operatividad, pues está claro que los planes no se pueden quedar en una estructura orgánica y operativa, sino que tienen que llegar mucho más allá. Y eso no solo está implicada la dirección con competencia en protección civil, sino que todos los organismos de la comunidad. Y tienen que hacer lo suyo. Las emergencias es una cuestión de todos. Es fundamental la formación continua, o sea, la formación continua a todos los niveles. O sea, es necesario meter planes de autoprotección o temas de autoprotección en los niveles escolares. O sea, en la ESO está obligado a estudiar los riesgos naturales. Pues en un apartadito pequeño tenía que venir incorporado las actuaciones de autoprotección a esos riesgos. Pues eso mismo, pero a un nivel superior, es lo que tenemos que hacer con los técnicos de la comunidad. Tenemos que tener permanentemente formados a los técnicos en temas de riesgos naturales. Y, evidentemente, la incorporación de nuevas tecnologías. Los desarrollos ahora son bestiales. Entonces, no estar a la altura, si somos capaces de tener en un teléfono absolutamente de todo, cómo no utilizarlo y aplicarlo con suficiente agilidad. Y en cuanto a la implantación, creo que esto es fundamental, es potenciar la elaboración de los planes especiales de protección civil municipal. Cuando hablo por riesgos sísmicos, porque ahora mismo estamos en el foro de riesgo sísmico, pero sería para todos. La Dirección General quiere, de alguna manera, apoyar esta actividad en la medida de lo posible y, bueno, pues en esa línea es en lo que queremos trabajar. Y, evidentemente, nos tenemos que poner pues, una mala nota en el tema de la divulgación, porque vamos a golpe de emergencia y esto no puede ser. Tenemos que ser capaces de transmitir y de transmitir esa inquietud a la gente. Parece que esto es algo que empieza y acaba en los servicios de emergencias y realmente no es así. O sea, toda la población está implicada. Y bueno, no tengo más que decir. Gracias.
Sí, como quiera. Muchas gracias, María Fernanda. Damos la bienvenida a don José Luis García Fernández. Amigo José Luis, muchísimas gracias por venir a estas jornadas. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra doña Saturnina Martínez Pérez, que nos va a hablar sobre la gestión y recuperación tras los terremotos. Cuando quiera, Saturnina, gracias. Abréviame el nombre, que soy Satur, porque si no nos podemos pasar el tiempo nada más que en nombrarme. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia. Yo no os voy a hablar del terremoto, ni os voy a hablar de las emergencias de los primeros momentos. Os voy a hablar del día después de que nos abandonan la UME, los equipos de emergencias y nos quedamos en el pueblo solo los lorquinos. Tengo que decir que aunque nuestra concejalía del terremoto, conocida por todos la del terremoto, que es concejalía delegada para la recuperación y la gestión de los terremotos, no es muy conocida porque no somos muy mediáticos, no estamos continuamente en la prensa, ya que la visibilidad de los temas que trabajamos, al ser una concejalía transversal, es totalmente del alcalde, porque él así lo asumió, y yo también, cuando acepté el nombramiento, hemos tenido que trabajar desde el principio sin saber qué teníamos que hacer. Nos ha pasado igual que a todo el mundo. El terremoto no es algo conocido. Los efectos sí se conocían en algunas poblaciones, etcétera. Nosotros, como unidad y como concejalía, somos una concejalía transversal, no es una concejalía al uso de un edificio grande con funcionarios y muchos medios. Es una concejalía donde sí las personas que están trabajando desde el principio pusieron sus capacidades y su buen trato a disposición de los vecinos, que no voy a explicar cómo llegan en algunas ocasiones, y tenemos que deciros que siempre conseguimos que se vayan bien atendidos. Que parece que es poco, pero cuando uno viene asustado, nervioso, agresivo, enfadado, etcétera, pues la verdad es que es un momento el atenderlo, ya le hace que se sienta por lo menos respetado, que parece que no, pero hoy en día es importante en nuestra sociedad, que parece solamente somos números. No voy a hablar de la concejalía en sí, porque el tema son las lecciones aprendidas, y nosotros cuando nos planteamos en hacer estas jornadas queríamos trasladar y poner en común a ver si la visión que teníamos de los problemas y de las vicisitudes que hemos vivido en la recuperación de nuestra vida en la ciudad tiene una visión y perspectiva más o menos común, aunque los puntos de vista sean distintos, y yo creo que al final vamos a cubrir con éxito el que tenemos una visión de conjunto muy completa y con muchos puntos en común. Os voy a decir los que nosotros nos encontramos y a los que hemos tenido que hacer frente. Como equipo de gobierno nos planteamos qué hacer después de los terremotos, por dónde empezábamos. Empezábamos por las viviendas, empezábamos por el patrimonio, empezábamos por los colegios, por la atención sanitaria, por los mayores. Quien conoció aquellos momentos, y creo que muchos de vosotros estabais aquí, está todo devastado. No teníamos posibilidad de atención a los mayores, teníamos la asistencia sanitaria limitada en la atención, la educación supuso 5.000 alumnos desplazados, no había instalaciones deportivas, ni biblioteca, ni conservatorio, ni siquiera sitios de culto, una iglesia, donde os recuerdo que estábamos en tiempo de comuniones. Y, bueno, cada uno tiene su fe, pero hay que reconocer un poco el culto y la tendencia social. No teníamos nada de eso, ni siquiera locales sociales para reunirnos con los vecinos. Nuestra decisión inicial y nuestra hoja de ruta se marcó en recuperar la ciudad en paralelo, desde la parte patrimonial, turística, cultural, de culto, educación, sanitaria, atención a los mayores, vivienda, etcétera, etcétera, todo en paralelo. No nos queríamos dejar nada detrás. Había que ir como una tanqueta, todo en paralelo, para levantar la ciudad. Porque entendíamos que una ciudad donde tuvieras viviendas, pero no tuvieras colegios de atención sanitaria, propiciabas el que la gente se marchara de la ciudad. Al revés. Si tú tenías la atención y no facilitabas la posibilidad de alquiler o la reparación o la fluidez, también la gente vivía incómoda. No voy a explicar la situación social, que ya bastante se ha ido explicando, pero sí quiero hacer hincapié en que había 3 condicionantes importantes con los que empezamos la recuperación, que fueron el factor humano, que no nos podemos olvidar de él. El factor humano, yo vengo del campo de ciencias de la salud y sabemos todos cuando alguien pierde algo, le tienen que amputar un pecho, le diagnostican un cáncer, pierde un hijo o un hermano o una pierna o algo, la importancia que se vive en esa etapa después de esa pérdida.
y se llama fase de duelo. Esta fase de duelo, que no lo digo yo, lo dicen los expertos, tiene el proceso de vivencia, varía de unas personas a otras, las distintas fases del duelo. Tiene un periodo de vivencia normal de 6 meses. A partir de los 6 meses se convierte en patológico. Bueno, pues al principio a los lorquinos nos decían que qué nos pasaba, que no nos poníamos a la marcha. Si es que estábamos asustados, si es que no sabíamos por dónde venir, teníamos que afrontar una situación nueva, donde había algunas personas que habían perdido su vida, porque la vida no solamente es la vida física la que pierdes, sino que perdieron todo lo que correspondía a sus memorias, a sus vivencias personales y familiares. Y eso es muy duro. No es igual de duro en una persona de 25 años que en una persona de 65, donde todo el proyecto de su vida a los 65 se rompe y de pronto mira y dice, ¿y ahora dónde voy, cómo empiezo? Esa sensación que es emocional, otros hablaban del aspecto moral, es igual, es el ánimo el que te influye para poder seguir peleando y combatiendo o no. Esa situación hay que tenerla en cuenta en las recuperaciones y reconstrucciones tras grandes desastres. Porque tú le dices a alguien que entre en su casa en 15 minutos a recoger lo que más valor le da y a lo mejor se decide por el riel de cortinas, porque no está. Parece un cachondeo, pero es una cosa muy seria. Hubo gente que no dio tiempo a recoger nada y de pronto dice, ¿tiene usted 15 minutos? Entre usted a ver qué recoge. Y claro, no sabe qué, porque no es él, está impactado. A eso hay que sumarle el que había que afrontar la situación que se había vivido, los nuevos retos, porque tenían que asumir la reconstrucción o la reparación y no sabían por dónde, las inquietudes propias de si vendría otro terremoto o no vendría otro terremoto y qué nos va a pasar, tendremos ayudas o no, porque los que el segundo día apareció aquí el consorcio, ya vimos a ángeles que veíamos que venían detrás con el dinero posible para ayudarnos a la reparación o la reconstrucción, pero el que no tenía eso, porque el marco temporal en el que ocurrió el terremoto, una época de crisis importante, donde la gente y las amas de casa, yo hablo como ama de casa, quita lo superfluo de los gastos diarios, decir, oye, pues el tema del seguro, pues mira, lo vamos a quitar, porque no lo ves necesario, como no pasa nada, claro, no tenemos asumido lo que no tenemos que asumir. Luego, el tema de las elecciones. No voy a explicaros lo que en algunas ocasiones pues, los políticos no hacemos bien. Traemos y llevamos comentarios inoportunos, olvidándonos de la responsabilidad que tenemos con los paisanos y el que tenemos que respetarlos. Y como decían bien en la mesa de los periodistas, no es un espectáculo el que vivíamos. Era una situación realmente de problema y de solución. Y no estábamos pagaditas, no estaba la cosa para bromas. Y luego tenemos otra situación también, que es el nombre de la mesa, que es el marco legal. Yo creo que España es uno de los países que tiene un mayor marco normativo y legislativo para la convivencia humana. Y claro, está demasiado. A veces no lo conocemos todos, pero... Y este marco normativo, yo por lo que he visto en la oficina, porque desde el principio nuestra obligación era atender a los vecinos, primero para recoger sus inquietudes, ayudarles a rellenar a los documentos de pedir la solicitud de las ayudas y todo lo que pudiera venir encaminado a la solución de los problemas de la recuperación del Lorca. Luego también había muchas veces es escucharlos también y darle opciones, pues... hemos tenido multitud de reuniones con ellos, hemos ido a los sitios de reuniones cuando empezó ya la reconstrucción, a las comunidades. En algunas ocasiones han sido sábados y domingos de reuniones y terminar alguna reunión de la noche porque nos amoldábamos al horario que los vecinos podían reunirse, aparte de atenderles en la oficina. He contado con colaboradores desde el principio trabajando en la oficina impecables y además como personas me lo han demostrado. Pero ha habido una ayuda total y completa a cualquier puerta que hemos tocado. Administradores de fincas, codo con codo. Agentes de seguros, codo con codo. Juristas, codo con codo. Colegio de abogados, codo con codo. Hacienda, los tributos, por el tema luego de si las ayudas, las indemnizaciones eran o no, pues computaban o no computaban, aunque costaran en la declaración de la renta. Cómo ayudar y cómo servir de puente con otras administraciones para el tema de las ayudas. Bueno, tengo que deciros que no me gustaría dejarme a ninguno, pero lo que mejor y lo que más contento nos tiene es la vivencia que hemos tenido con los vecinos en la cercanía.
Somos una raza, no los lorquinos, yo creo que los seres humanos, que con un punto de apoyo que se nos da, nos crecemos. Y ahí está, una recuperación de una ciudad que con todos los marcos que ahora vamos a hablar, legales, en donde vemos que hay que hacer mucho hincapié y mejorarlos, porque, como bien es verdad, yo no sé si al final hay que hacer un protocolo global para englobar toda la legislación, o había que hacer, y vuelvo a hacer un vocablo, una expresión de mi mundo de ciencia de la salud, una operación con bisturí en cada legislación para adecuarla a estas situaciones. Y voy a poner sobre la mesa varias pinceladas solo, porque os podría hablar de la situación largo y tendido. Mirad, por ejemplo, de la ley de subvenciones, estamos en un Estado solidario, por principio. Los españoles siempre hemos sido solidarios. Tenemos una legislación solidaria. Donde hay un problema, vamos los españoles. Y si no, fijaros, en cualquier situación estamos los españoles. O de forma voluntaria o porque hay organismos dentro de nuestro propio Estado que se les manda para que vayan. O sea, que no es cuestión de que no queramos ayudarnos. Es cuestión de que a veces lo que plasmamos negro sobre blanco, a la hora de implementarlo y de hacerlo en el día a día, pues no es tan solidario en el tiempo de respuesta. Está bien que tengamos unas ayudas, pero las ayudas tienen que tener una eficacia a la hora de llegar. No puede ser que en situación como la que estamos, que han pasado 40 meses, haya familias que aún no han cobrado nada más que el primer cuatrimestre mensual del alquiler. Y eso es una forma de resistencia también. Si tú no puedes volver a la normalidad porque el dinero no te da, no la puedes volver. O sea, es una situación que hay que mejorar en la legislación. Hay que ponerle plazos a las subvenciones que se conceden. Si a usted le hemos concedido la ayuda, en tal tiempo tiene usted que tener el dinero en su bolsillo. Otra cosa que tiene bueno nuestro Estado también es garantista. Todo pasa por Tribunal de Cuentas, es garante, te pide documentación aunque nos quejemos, pero yo creo que ahí había que hacer un efecto bisturí de poner un plazo a cuándo se va a pagar el dinero de las ayudas. La ley hipotecaria es una ley que no conocíamos nadie, esto nos pasó como con la prima de riesgo. De pronto aparece y ya todos tenemos una prima y aquí nos pasa la ley hipotecaria. Pues con la ley hipotecaria pues nos encontramos que con el aumento de la reconstrucción, pues ¿quién no tenía una hipoteca con el piso? Y claro, la ley hipotecaria te dice que, oiga, yo el bien que tenía era el piso y si el piso ha desaparecido, yo quiero las perricas que costaba el piso. Y la ley hipotecaria los apoyaba. Tengo que deciros que nosotros tuvimos en el ayuntamiento, el alcalde, cuando le planteamos la situación que estábamos detectando con las distintas entidades, de que algunas veían, todas veían dificilísimo porque los aplicativos informáticos no te podían hacer un paréntesis en pagar la hipoteca durante 3 meses de carencia y después volvías a pagar, ¿no? Porque tenías que hacer frente a los gastos inmediatos. Ninguna entidad, su sistema informático estaba previsto para esto. Lo digo porque es un tema que parece baladí en el tiempo de la tecnología y suponía un problema legal para ellos el poder modificarlo. O sea que, mirad qué tontería. Bueno, pues cuando vimos que claro, o se ejecutaban las hipotecas y yo entendía que estábamos haciendo un desahucio encubierto en la reconstrucción, pues pusimos sobre el tapete del tema, hubo que hablar con registradores, con notarios, hablar con las entidades que no lo veían claro, pero hicimos una reunión en el ayuntamiento en enero del 2012, días después de Reyes, y pusimos las cartas sobre la mesa, el alcalde estuvo chapó, dijo, mira, esto es lo que nos pasa y aquí no puede ser que a la gente se le diga que o pagas o me quedo con el dinero del consorcio. Y entonces se les dio, porque lo estuvimos trabajando desde la concejalía, entre varios juristas que tenemos allí y con los distintos implicados, como son notarios y registradores, desde el punto de vista del derecho, si se podía hacer algo, y se propuso el tema de la pignoración. Y esto es un tema que hay que introducir en la ley hipotecaria. Es el que tú le das la potestad al paisano que tiene la hipoteca, así decide, quédese usted con el dinero porque no quiero reconstruir, pero no a soga de ahorcado, o por contra, usted me lo ignora en esta cuenta y lo va liberando conforme se le va levantando por los ladrillicos para arriba. Usted como entidad no pierde porque tiene otra vez el bien construido y el dinero no lo ha perdido. O sea, que yo sigo pagando y sigo haciendo frente, pero usted me da la facilidad de recuperar mi casa. Por otro lado, vamos a entrar en cosas más cercanas. La normativa urbanística. La normativa urbanística está precioso, los planes urbanísticos que se hacen en las ciudades, pero como toca cuando toca un terremoto. Tengo que deciros que la figura de las que hemos tenido que hacer 7 peris
Son unos planes especiales de reforma para poder facilitar a los vecinos que reconstruyan los edificios donde vivían. Pues tengo que deciros que hay un PERI en Lorca que lleva más de 10 años judicializado. Hemos hecho 7. Aunque se han intentado acortar los plazos, menos de un año no ha llevado ninguno. Ninguno. Y eso que decíamos que en 5 meses, con garantías de urgencia, estaban todos. No. Nuestro Estado de Derecho es tan garante, te da una serie de plazos y hay que cumplirlos porque si no, como te saltes un plazo, ya eres prevaricador, estás imputado y eres corrupto. O sea, mirar cómo va la sistemática. Pues bueno, 7 PERIs que han afectado ni más ni menos que a más de 660 viviendas. Con lo cual, el proceso no se enlentece por la voluntad de los vecinos solo, sino por la legislación que tenemos. Y ahí tengo que deciros que hemos contado con la ayuda de la Comunidad Autónoma para agilizar lo máximo los trámites administrativos. Los vecinos y los administradores de fincas se han dejado las narices en poner de acuerdo en el proyecto reconstructivo que querían los vecinos, junto con los técnicos, arquitectos, si quiero esta habitación, si quiero este voladizo, si quiero estos bajos. O sea, ha sido un trabajo de una sociedad para poder andar con todos los imponderables con los que nos hemos encontrado. Luego, otra importante, estoy dando pinceladas de distintos tipos, si os dais cuenta, son distintos tipos de legislaciones. En impuestos. Claro, nos planteamos el equipo de gobierno que cómo pasábamos un IBI a la gente que había perdido su casa. Es que se nos caía la cara de vergüenza. ¿Cómo vas a cobrar? Claro que si no cobrábamos, el ayuntamiento no funciona, porque los sueldos de todo el personal del ayuntamiento y los servicios que se prestan son de los impuestos que recaudamos de todos los paisanos, de todos los vecinicos. Pero dijimos, no podemos pedir impuestos a esta gente que se ha quedado sin casa. Y ahí nos veis peleando para ver cómo podíamos hacerlo, porque tampoco es una decisión que, aunque afecte a la corporación local, corresponda a nosotros. Paseo al Estado y dice el Estado, no os preocupéis, no se exime de impuestos. Y tengo que decir que han sido exención de impuestos 2011, 2012, 2013 y el 2014 el 50%, porque ya se ha recuperado parte del patrimonio de cada vecino de su vivienda, que aún nos quedan unos coletazos. Medidas a todas luces que hace que el Estado solidario que yo hablo nos demos cuenta de que todos, cuando trasladamos el problema y lo decimos bien y donde toca, sin algarabías y con documentos, se puede considerar. ¿Y por qué entendíamos que el IBI no se debía de pasar? No porque las personas que tenían viviendas no tuvieran solamente la vivienda, seguían teniendo la propiedad del suelo, de esos granicos de un suelo que hay de piedrecicas, porque el catastro te cobra el impuesto en 2 conceptos, si os dais cuenta en los recibos, porque hay una frase que va a ser muy bruta, pero lo tengo que decir. Al papel y a la mujer, al tal culo le has de ver, con perdón. Y es que no nos leemos los papeles. Lo del tema de las pólizas del seguro, nadie sabíamos lo del consorcio, y viene en todos sitios. CCS, porcentaje 2,8, 3,5, según el tipo. En el IBI también te pone porcentaje sobre el suelo y porcentaje sobre la vivienda. O sea, quiero deciros que es algo que estamos viendo lógico. Luego, ¿qué voy a contar con el tema de las licencias de reconstrucción? Si alguien ha hecho una promoción de viviendas, saben el dinero que cuesta, pues lo hemos aprendido todos también, porque hemos hecho un máster CCC en promotores, en agentes de seguros, en legislación, en todo tipo, el consorcio, esto ya, arquitectos, ya sabemos todo. Esto estamos como los mejores entrenadores del fútbol. Yo el domingo en mi casa desde el sofá soy mejor que ningún entrenador. Bueno, pues nos pasa igual. Y con el tema de la ley de propiedad horizontal, que también se dio ayer una pincelada muy importante que la comentaba Iván, y es importante que lo sepamos. La ley de propiedad horizontal, es verdad que tenemos que tener un respeto por las personas y no puede ser que la mayoría vaya como una tanqueta olvidándose del individuo y se olvide de ser solidario con ese individuo, con su situación personal y porque yo soy más, te lo impongo. Pero en situaciones de catástrofe hay que revisar esa ley de propiedad horizontal. No puede ser que un edificio que tiene un buen seguro, simplemente porque se demuela por garantías de viandantes o de poder acceder a ese edificio, no se pueda reconstruir porque
eliminado la propiedad horizontal. Oiga, vamos a ver, si para el de la entidad financiera el dinerico del consorcio lo pestillaba o te lo pignora para que reconstruya la vivienda, tiene la garantía, cuánto más si los vecinos tienen la garantía de que en su cuenta va a entrar el dinero del continente, que es el edificio. Luego, esa modificación también de bisturí en la legislación hay que hacerla. Nosotros estamos haciendo una recogida de todas las modificaciones que hemos ido observando para trasladarla y esperamos que lo que hemos vivido y estamos viviendo los lorquinos para salir de esta situación tan dura, porque es dura, nos sirva para que a otros vecinos de nuestra misma región, espero que no, y que sigamos viendo las noticias un poco más lejos, que tengamos la experiencia aprendida y no la repitamos. Y luego, por último ya, y permíteme, las lecciones aprendidas era una adecuada legislación, el seguro obligatorio, como en los coches, seguro en las viviendas obligatorio, porque dependemos, las subvenciones dependemos de la bondad del Gobierno, no del partido. Vamos a olvidarnos de colores, aunque todos sabéis dónde estoy. No del partido, es de la disponibilidad de cash que tenga el Gobierno. Las subvenciones van más cantidad o menos en cómo está la Caja General del Estado. Y entonces, como mejor que cada uno nos aprendamos a defendernos, no dependamos de lo que otros nos puedan en un momento determinado facilitar o no. Y por último, hay una cosa, los gobernantes, los que tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos la obligación de proteger a la población. Pero también, cuando se dan unas recomendaciones y una normativa, los paisanicos, los vecinos, el individuo, tienen la obligación de acometerla. Y no, esto es que no me gusta. Es que hay cosas que en seguridad, como decía mi abuela, con las cosas del comer no se puede jugar. La seguridad es la seguridad y tiene que imperar. Muchas gracias y perdonadme. Muchas gracias, Satur. Muchas gracias, no, está bien. Vamos con la última ponencia sobre el protocolo de actuación judicial para supuestos de grandes catástrofes. Amigo José Luis, tienes la palabra, gracias. Buenos días. Nuevamente me encuentro en Lorca. La verdad es que llevo tiempo fuera porque estoy en mi nuevo destino, que es en la Audiencia, y llevo ya cerca de un año sin estar por aquí. Pero aunque el día no tiene ese sol del cual hace publicidad la ciudad, debo decir que está preciosa, y os animo a que siga así. Soy José Luis García Fernández, en la actualidad soy el presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia y en la época del terremoto pues yo venía desempeñando las funciones de decano y de juez de lo penal número 1 de esta ciudad. Entonces, como tal, pues acometimos la posible salida de esta entidad que no estábamos nadie preparado. Nadie estaba preparado a estos eventos. Todo está previsto, pero está previsto para la convivencia, no para el destrozo, el destrozar. Y entonces, en ese sentido, os voy a dar un poco un reflejo de cuál fue la experiencia que tuvimos los juzgados y, en ese sentido, cómo nos regimos y cómo pudimos salir perfectamente de este evento, que no estaba recogido en las leyes y que, por lo tanto, había que dar una perfecta solución. En aquel momento, el órgano judicial adscrito a la ciudad o al partido judicial de Lorca venía siendo comprendido por 7 juzgados de primera instancia e instrucción, 2 juzgados de lo penal y esto, como siempre, diversificados. No estábamos unidos. A Dios gracias, me han dicho que últimamente va a haber un nuevo palacio, ahí en donde antes era ¿cuál era el mercado, el mercadillo, la ciudad de la artesanía, en donde van a ir ahí ubicados los juzgados. Entonces, los juzgados estaban totalmente separados. Unos están en la Plaza de España, otros en Padre Morote y otros estaban pues, en el barrio, el 7. Entonces, lo primero que nos encontrábamos era una dispersión de los órganos judiciales. Luego, por otra parte, lo principal y que viene determinado en este sentido es el servicio de guardia. Es el juzgado de guardia, es el encargado de hacer los levantamientos de cadáver, tratamiento de los perjudicados y todo eso. Lógicamente, en orden a esa existencia de que en un primer momento dio la sensación de que era bastante grave, pues empezamos a intuir cómo podríamos salir.
Me di una pequeña vuelta por los órganos judiciales, el Palacio, todas las dependencias, y pude comprobar que los mismos estaban perfectamente. Única y exclusivamente se planteó problemas en el que estaba en el número 7, que estaba allí en el barrio, donde había unos cuantos problemas y ese era problemático, no se podía poner nuevamente en servicio. Pero los otros estaban total. Luego, por otra parte, inmediatamente ponerte en contacto de ver cuál es el nivel de personas que están afectadas dentro del propio servicio de justicia. Y a Dios gracias, ninguno de los funcionarios estaba ni había sufrido ningún evento, ni daño. Daño sí, por supuesto, en sus casas, pero no en sus personas. Y, por lo tanto, tuvimos duda referente a una persona que la teníamos no localizada, pero al final eso se solventó. Y como consecuencia de eso, inmediatamente me puse en contacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, dándole cuenta de la existencia del terremoto, así como que también se había ubicado en Santa Quiteria el centro de organización de todo. Y ahí nos personamos todos. Llamé a la jueza de guardia, que era en ese momento Anabel, que estaba en el número 2, y llamé también para reforzar ese juzgado con otras 2 personas más, entre ellas la señora Hidalgo y Carmen García González Tobar, que pusieran y que pudieran ayudar. Aparte de ello, inmediatamente llamé al colegio a los médicos forenses, que en la persona de su jefe, Rafael Bañón, inmediatamente nos dotó de 4 o 5 médicos forenses ante la posibilidad o evento de poder hacer bastantes levantamientos. Y comparecimos a esa junta y ahí nos presentamos y hicimos. Lo primero que me dio la sensación es que había habido un tomar decisión de gestarlo desde un centro organizado y de una forma extraordinaria. Ahí participaban todos los grupos y de una forma desinteresada. Todos actuaron adecuadamente. Pude comprobar en ese traslado que hice por la ciudad de que la ciudad estaba tomada por la policía. No había hueco en donde no hubiera policía. Estaba todo topado, bien, perfectamente. Las personas estaban ya en sitios abiertos, no querían estar. Entonces ese es el primer problema, el problema del miedo, cómo atraer nuevamente a la gente. Por lo tanto, vimos que todo, y a Dios gracias, en cuestión de muertes, pues solamente acontecieron 9 personas y no hubo más que realizar. Pero, de todas formas, a través del juzgado de guardia se tramitaron inmediatamente los despachos oportunos para poder dar sepultura adecuada a los mismos. Pero, lógicamente, el servicio de la Administración de Justicia tiene que ponerse en pie y tiene otros cometidos. Lógicamente, guardar los expedientes, ver que están establecidos, bien que están resguardados, y como ellos estaban guardados, pues no adoptamos ninguna medida. Pero también nos pusimos en contacto con aquellos que coayudan con la Administración de la Justicia, como son los procuradores y los letrados. Estas personas me manifestaron, lógicamente, cómo sus despachos estaban totalmente destrozados y que era importante e imposible el dar una acometida a una cierta normalidad en la propia actuación judicial. Eso es lo que me impidió y propuse al presidente de suspender los plazos procesales. Lo cual aquello supuso un choque. ¿Cómo es eso, hombre? Esto es un poco de 2 días. Digo, no, de 2 días no. Aquí hay mucha gente implicada y no se puede. Con lo cual, auné perfectamente una reunión del presidente del TSJ, don Juan Martínez Moya, con el secretario de Gobierno y lo celebramos a través de la audiencia con el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, los cuales manifestaron su propia situación de insuficiencia y su propia impudencia de que no podían hacer nada, si es que lo tenían todo destrozado. Y de esa forma se acogieron una serie de medios que no estaban previstos en la ley y que nosotros pudimos realizar, como fueron reuniones entre jueces y secretarios judiciales en plenas audiencias, porque no nos decían que los edificios eran responsables y lo tuvimos que hacer en la Plaza de España.
Ahí nos reunimos, ahí contactamos a través de los teléfonos con el Consejo General del Poder Judicial y a través de esa conexión directa y algún fax que funcionaba, vamos dando toda la referencia de cómo acontecía y de esa forma el Consejo General del Poder Judicial iba ratificando nuestras propias medidas acordadas. Luego, por lo tanto, eso es lo que hemos aprendido, que hay que tener un centro operativo, hay que tener unos medios que nos permitan establecer la comunicación y estableciéndose esa comunicación inmediatamente viene la respuesta. Y eso es lo que nosotros en el campo judicial lo hicimos. Y eso dio paso posteriormente a que, como no había nada, ninguna normativa que nos estableciera la posibilidad de hacerlo, de que posteriormente el propio Consejo, y dando a esta ciudad el nombre, estableció el protocolo para actuación judiciales, que aquí lo tengo y te lo voy a dar precisamente para que lo adjuntes a estos estudios, en donde se viene a establecer principalmente un organigrama de las personas que pueden ser responsables y que tienen que acudir para dar solución a estos casos concretos. En ese sentido, debo de decir que como juez mi primer fundamento es el escuchar a las personas. Y en estos casos, en los casos en donde hay una crisis, lo principal es escuchar a la persona que tienes y no decirle, oye, tienes que hacer esto, esto, lo otro. No, ven, que se explaye, que diga todo, porque tiene que exprimirse, porque tiene que contar su propia frustración, porque lo que tuvimos aquel día fue una frustración. No estábamos acostumbrados a eso de que se nos viniera todo encima y que perdiéramos todas nuestras cosas particulares y propias a las cuales tenemos un... Entonces, lógicamente, esa persona tiene que contar primeramente lo que siente, con sus palabras, unas veces buenas, malas, regulares, muchos con muchos tacos, pero en fin, acostúmbrate a oírlos, a darle esa audiencia. Y una vez que ya se ha despachado y ha dicho todo, venga, vamos a hablar ahora de tú a tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a ver, vamos a establecer cauces de poder entendernos y poder llegar a darte una pequeña solución. Porque el problema no era que... El problema es que todo el mundo se había ido y Ciudad de Lorca era una ciudad vacía. Veníamos a trabajar, pero no había nada. No había ni el puesto que te vende el periódico, ni el puesto. Como aquí estamos en un país en donde hay una cierta riqueza y cada uno tiene sus dobles viviendas, pues el que no estaba aquí pues estaba en su segunda vivienda, que podía ser Águilas, Totana o las que estaban cercanas, vuestras lumbreras, y por lo tanto la gente ya se había ido. Como los colegios habían sido afectados, lógicamente el niño no estaba aquí, estaban acogidos a otro tipo. Entonces te encontrabas que venías a esta ciudad y la venías que estaba muerta. Pero dentro de que estaba muerta, paseabas por ella y veías a gente que estaba con ganas de querer hacer por esta ciudad, recobrarla nuevamente. Y te topabas con los arquitectos, con los ingenieros que iban de un lado para otro. De pronto esas pintadas, una roja, otra amarilla, etcétera, que iban de un lado para otro. Ese sentimiento de solidaridad y de unión, esa entrega que se hacía de forma desinteresada por todas las personas. Y eso hay que vivirlo, Y yo lo viví y quedé prendado de esa facultad que tenía esta ciudadanía de Lorca de querer recuperar lo suyo. Y mira que le ha costado. Nos hemos encontrado en un momento económico muy malo, pero aún así yo pienso que Lorca tiene gente suficiente y tiene fondo suficiente en esa gente para recuperar esta ciudad. Y la verdad es que lo está recuperando, porque yo he venido en un día gris y la verdad es que he encontrado la ciudad bonita. Y mira qué falta, Mira qué falta. Esto es lo máximo que puedo deciros, eso es lo máximo de que podéis, y que conmigo siempre podéis encontrar. Otro principio importante era que había que luchar con el principio de inseguridad que se había creado en esa sociedad. Al sentir ese terremoto, la gente huyó y ya no quería venir, venía de pasar. Y ha sido toda una labor
ardua por parte de la gente que ha querido mantener esta ciudad, el ir recuperando poco a poco, porque el miedo, cuando entra, es muy difícil de combatir y es muy difícil de vender y de vencer, ¿eh? Por lo tanto, yo desde mi perspectiva como juez decano, que he estado bastante tiempo aquí y he tenido varios asuntos, deciros que la ciudad de Lorca es una ciudad que tiene muchos elementos importantes y uno de ellos es su propia ciudadanía. Y no solamente su propia ciudadanía, sino también sus cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. No solamente ellos, sino también los bomberos y todos aquellos del servicio civil, de atención, estos que vienen, donde se volcaron perfectamente aquí. Y para mí ellos se merecen el reconocimiento. Son muchos, no se puede decir todos los nombres, pero en ellos es en donde se debe de hacer. Y en las personas que nos corresponde en un momento determinado llevar a buen cauce pues lo que venimos a hacer es llevar a cauce lo que vosotros nos venís reclamando, nada más. Eso es lo máximo que puedo decir. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. Te ha portado bien. Te ha portado bien. Si os parece bien, abrimos un pequeño turno de preguntas y si algún ponente quiere añadir algo, pues también puede hacerlo.